La idea de esta presentación es que veáis un caso práctico de aplicación del Reality Capture en el proyecto de un pueblo pequeño de la Sierra de Madrid y cómo esta tecnología puede proporcionar información de manera rápida, información muy precisa y a un coste relativamente reducido. Eh, cuando hablamos cuando hablamos de planificación y gestión urbana, evidentemente, bueno, todos los presentes se lo sabrán mejor que yo. Hablamos un poco de todo la gestión necesaria de los núcleos urbanos, independientemente del tamaño y todo su entorno. En la presentación inicial, Montserrat hablaba de todo el proyecto eh, que se hace desde el área metropolitana de Barcelona para proporcionar información cartográfica abierta a todos los usuarios que la necesiten, pero la realidad es a nivel de España que hay muchas infraestructuras de datos espaciales, geoportales, pero que muchas veces lo tienen pues aquellos municipios que pueden permitirse tener esa información, y las otras fuentes que son abiertas, como por ejemplo de la del IGN, en muchos casos no proporcionan a nivel de escala de la información que tienen suficiente detalle como para llevar a cabo muchas tareas en pequeñas poblaciones, quiero decir, y que esa información resulte útil, ya sea por temas de escala o de actualización. Entonces, en este caso, el Ayuntamiento de Praena del Rincón, como comentaba, un pequeño pueblo de la Sierra del Rincón en Madrid, que además pertenece a la reserva de la Sierra del Rincón, una mancomunidad de varios pueblos, pues decidió utilizar la tecnología de Reality Capture para obtener información espacial que le sirviera, por un lado, para documentar todos los elementos que utilizan en la gestión de sus proyectos y obtener a la vez información cartográfica. En la planificación urbana no solo utilizamos información del suelo, cartografía tal como la conocemos, sino que es importante también documentar los inmuebles, tanto la geometría como información gráfica. Entonces, toda esta información la podemos obtener a partir del Reality Capture, o sea, de los escáneres láser terrestres. Mobiliario urbano, elementos singulares, todos los elementos de infraestructura vial o redes de abastecimiento se pueden cartografiar con este tipo de tecnología. Y bueno, ¿qué es el Reality Capture? Aquí, bueno, vemos uno de nuestros sensores, en este caso es el BLK 360. Pues el Reality Capture, el concepto que manejamos en Leica, es el registro de cualquier entorno físico con una gran exactitud a través de diferentes sensores. Por ejemplo, este que estamos viendo, este sensor en concreto, tiene por un lado el láser escáner, o sea, el sensor láser, que es el que nos da la geometría, pero también tiene cámaras fotográficas que nos permiten obtener imágenes 360 de determinadas, desde las posiciones en las que se ha escaneado, y además una cámara de infrarrojos que nos permite obtener una imagen térmica. En otros casos es el láser y las cámaras fotográficas, pero en cualquier caso obtenemos una documentación bastante precisa y gráfica del entorno que escaneamos. En Leica, como comentaba Ignacia al principio, pues estamos en muchos sitios con muchos tipos de proyectos y muchos tipos de sensores, de aparatos, el posicionamiento, o sea, GPS, eh, estaciones totales, equipos de auscultación, sensores en obras, o cámaras aerotransportadas que nos permiten obtener imágenes, tanto fotografía como LIDAR. Bueno, tenemos equipos que nos permiten cubrir todo ese proceso de posicionamiento y de captura, pero en concreto hoy vamos a hablar de Reality Capture, que en nuestro caso llevamos a cabo este tipo de proyectos con los escáneres, básicamente con los escáneres láser terrestres. Los que conocemos de forma más habitual normalmente son los estáticos, que van en un trípode, como estos que vemos a la izquierda, pero también tenemos equipos que le llamamos cinemáticos, que nos permiten obtener eh, la información o capturar la información en movimiento, tanto en nube de puntos como fotografía, como posicionamiento, ¿no? En algunos casos. Em, y hemos dado un paso más en todo en perfeccionar estas herramientas,
y hemos creado a partir de uno de nuestros escáner láser, el BLK2GO, que es este que vemos aquí, em, otros equipos que nos permiten colocarlos, en este caso el BLK-ARC en plataformas robóticas, o el BLK2FLY, que simplemente puede hacer un vuelo autónomo, le marcamos el área y captura la información de esa área. Hemos dado este paso hacia la captura de datos autónoma. Todavía han tenido bastante aceptación los equipos, pero seguramente veremos cosas nuevas a lo largo del año. Em, Hablando de los equipos cinemáticos, aquí tenemos a la izquierda la familia Pegasus, el backpack, o sea, la mochila, y el Pegasus Ultimate, que vimos antes en la presentación de Montserrat previamente, que lo han utilizado en algunos proyectos en las rondas de Barcelona, de este equipo, para captura de datos. Y bueno, y a la derecha pues tenemos la familia del BLK2GO, o sea, el BLK2GO, Fly y el BLK-ARC, que en plataformas robóticas. Estos equipos, pues bueno, depende del entorno que nos interese capturar, del tamaño de ese entorno, la escala, el detalle de la información que nos interese capturar, pues podemos usar estos equipos en función de eso, ¿no? La familia Pegasus pues se utiliza o en obras lineales, o sea, carreteras, o en entornos urbanos más grandes, mientras que a nivel de un entorno urbano pequeño, urbanizaciones, podemos usar este tipo de sensores, ya sea el tubo que le damos en mano o alguna solución de estas autónoma. En el caso del proyecto del que vamos a hablar, del Ayuntamiento de Pradena, pues la elección fue los equipos estáticos, o sea, los que conocemos que colocamos en un trípode, y evaluando un poco las necesidades del proyecto, el tamaño del pueblo, etcétera, se escogió este sensor, el RTC 360, porque, bueno, a nivel de alcance, precisión, nivel de detalle que ofrecía era importante para capturar las fachadas y edificios históricos del pueblo, pero también por la rapidez de captura. Podemos hacer una captura desde 1 minuto y medio, incluyendo fotos HDR, y además es fácil de usar. Podemos utilizar el equipo solo o apoyados en un tablet para hacer la captura. Es muy, muy, muy fácil. De hecho, la captura la hicieron pues eso, los técnicos municipales del ayuntamiento. Em, y como resultado de esta captura se obtuvo, no sé si veis el vídeo, em, se hicieron más de 300 escaneos, incluyendo imágenes HDR, bueno, más de 2.000 millones de puntos, y tanto la captura como el procesamiento pues, se llevó a cabo más o menos en el equivalente a una semana de trabajo. ¿Vale? Veis el detalle con el que se ha capturado todo el núcleo urbano, los edificios históricos que requieren pues, un tratamiento eh, especial, ¿no? Dentro de todo el conjunto urbano. Y como veis ahí, pues queda reflejado tanto la geometría como podemos documentar con esas imágenes 360 esa realidad. Tanto en la fotografía de 360 como sobre la nube de puntos, pues se pueden hacer mediciones, se pueden hacer anotaciones, y es una herramienta eh, bastante intuitiva para, para el uso de los técnicos municipales para hacer cualquier tipo de planificación o documentación de cualquier intervención. ¿Vale? O sea, como visor ya, o sea, simplemente navegando por la información y obteniendo medidas sobre ellas, ya es valiosa. ¿Vale? Sin embargo, eh, toda esta realidad capturada también se puede utilizar, o se le puede sacar muchísimo partido en diferentes tipos de proyectos. En este caso estamos viendo dentro del propio visor de TrueView de Leica Geosystems, cómo se pueden insertar archivos en formato IFC o en formato OBJ, en este caso es el proyecto de un centro de visitantes, cómo se puede insertar dentro de esa información capturada con el láser escáner y evaluar, pues, podríamos decir, cómo sería el impacto visual del diseño en el entorno,
accesos, etcétera, de una manera bastante fácil e intuitiva. Lo mismo han hecho con la implantación de diferentes puntos limpios en el municipio. O sea, se ha insertado el archivo IFC en el visor y se va evaluando cómo sería el impacto visual, los accesos, etcétera, de una forma bastante sencilla. ¿Vale? Aquí vemos otros. Y luego la nube de puntos es 3D, pero es una información que podemos, por supuesto, seccionar en cualquier dirección y obtener información, podríamos decir, más tradicional, como pueden ser planos, secciones, alzados de los diferentes edificios del municipio. ¿Vale? Esa nube de puntos se puede cortar en cualquier dirección, insertarla en el software de diseño que utilicemos. Tenemos plugins prácticamente para casi todos los software comerciales, de Autodesk, de Bentley, SolidWorks, BricsCAD, prácticamente para los software más utilizados. Y también, bueno, se pueden llevar a formato abierto la nube de puntos e insertarla en cualquier otro software. ¿Vale? Aquí vemos una sección a lo largo del pueblo. ¿Vale? Em, Luego, a nivel del terreno, pues tenemos esa nube de puntos. Normalmente utilizamos el LIDAR aéreo a una escala, podemos decir, más regional, pero también la información que obtenemos del láser escáner nos puede servir para hacer modelado de terreno, además del modelado, por supuesto, de las edificaciones. ¿Vale? Aquí en el pueblo pues tenían diferentes áreas de zonas de actuación, de parcelas que habían quedado bloqueadas, sin acceso, etcétera. Y bueno, se ha utilizado esta nube de puntos para, por ejemplo, hacer el modelado del terreno. ¿Vale? Tenemos herramientas de software que nos permiten generar esas mallas de una manera bastante simple, aislar lo que es la información del terreno, de árboles, edificaciones, y a partir de ahí pues generar información como curvas de nivel, mapas de pendiente, etcétera, que se pueden utilizar para la planificación del proyecto o se pueden utilizar en medio del proyecto de construcción para hacer eh, inspecciones, seguimiento de obra, etcétera. Luego, otra aplicación que también se le puede dar a esta información que hemos capturado y que es bastante útil es el análisis, bueno, puede ser análisis visual o el análisis mediante herramientas automatizadas de colisiones, por ejemplo. En este caso, pues hemos insertado un volquete enorme y estamos intentando ver si es posible que pase por la calle principal del pueblo. Utilizando nuestro software, Cyclone 3DR, se pueden hacer estos análisis de colisiones o sea, creamos una sección del objeto, se extruye y luego se hace automáticamente este análisis comparando ese objeto con la nube de puntos y nos devuelve todas estas áreas que veíamos en rojo, que serían las zonas con las que colisionaría ese vehículo, ya sean árboles, fachadas, vallas, etcétera. Y esa información que generamos se puede llevar a formato ECF, por ejemplo, eh, y que es un formato abierto, formato BIM abierto de gestión de proyectos y gestión de incidencias que se puede visualizar con bueno, muchísimas herramientas OpenBIM. ¿Vale? Bueno, esto era lo que quería mostraros, no hay mucho tiempo, hacemos, bueno, estos webinars de manera frecuente, los podéis consultar en nuestra página, pero en este caso lo que quería transmitiros era básicamente esto, o sea, que la captura de la realidad nos ofrece una manera rápida, precisa, segura de obtener información de un entorno del que normalmente no tenemos información detallada y actualizada. ¿Vale? Nos va a permitir, a partir de esa nube de puntos que hemos capturado, crear planos, alzados, secciones, y puede ser la base documental, tanto cartográfica como gráfica, de los inmuebles, del mobiliario urbano, de elementos singulares dentro del pueblo, y nos va a permitir un sinnúmero
de entregables o de posibles análisis sobre esa información. Estos recorridos virtuales, simulaciones, análisis comparativos, inspecciones, etcétera. ¿Vale? Y bueno, espero que os resulte útil esta visión un poco diferente del, de la obtención de información para la planificación, para la planificación urbana, sobre todo en poblaciones pequeñas, que es donde o no tiene un geoportal o una infraestructura de datos espaciales que cubra sus necesidades. ¿Vale? Esto, Fernando, nos va muy bien por temas distintos, ¿no? Identifico tres. Uno es para realmente poder llevar esta digitalización a cualquier entorno urbano, ¿no? Normalmente siempre hablamos de grandes ciudades, pero esta España vaciada yo creo que necesita mucho de esta gestión digital para hacerla aún más eficiente, ¿no? Claro, Y ese sí, es el primer paso para crear ese famoso exacto, gemelos digitales, pues exacto, pasa por exacto. capturar esa realidad, ¿no? Exacto. Y después he encontrado magnífica esta aplicación para la entrada de un bolquete, ¿no? Piensa que, por ejemplo, aquellos que se dedican a la construcción industrializada y han de traer un contenedor, ha de pasar un camión para dejar paneles en 2 dimensiones o 3 dimensiones ya construidos, prefabricados, veo una aplicación magnífica para poder controlar precisamente el acceso y el buen acceso hasta el solar donde, o la finca donde se tenga que situar, ¿no? O sea que Sí, sí. esto es muy, Sí, muy es un tipo de análisis que también se usa a nivel de construcción para temas de inspección de obra, o sea, si comparar el diseño, el teórico, contra lo la realidad. ejecutado a un entorno, bueno, a otra escala, ¿no? A nivel de edificación o de infraestructuras, pero sí, es una herramienta bastante recurrida.